Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión en donde hablaremos sobre las partes de un trabajo académico. Regularmente, para el desarrollo de nuestras asignaturas, tenemos que realizar trabajos académicos. Entonces, considero que es bastante provechoso que sepamos cómo es que debemos desarrollar un trabajo académico y cuáles son las partes que lo integran. Primeramente, ¿qué es un trabajo académico? Bueno, pues es un texto expositivo, es un texto formal que se enfoca al desarrollo de algún tema en particular. Esto pues dependiendo de la asignatura que nosotros estemos desarrollando. Bien, se tiene que presentar de acuerdo a un rigor científico y se realiza conforme a lineamientos metodológicos que ya están establecidos. ¿A qué nos referimos con esto? Primeramente, en cuanto al rigor científico, pues quiere decir que toda la información que nosotros presentemos debe ser información comprobada, debe ser información comprobable y que provenga de fuentes reconocidas, ¿sí? De fuentes que tengan un cierto peso dentro del área en la que se está hablando. Bien. Y en cuanto a los lineamientos metodológicos establecidos, queremos decir que existen partes que tienen que estar presentes en el desarrollo de nuestros trabajos académicos y que debemos seguir una serie de pasos específicos para el desarrollo de esos trabajos. ¿Cuáles son las partes que lo integran? Bueno, primeramente, la portada, que es en donde nosotros vamos a encontrar los datos de identificación de nuestro trabajo. Posteriormente, una introducción en donde presentamos el tema, un desarrollo en donde propiamente dicho vamos a mostrar la información que nosotros queremos dar a conocer y una conclusión que en términos generales sería nuestra propia aportación a ese tema. Si nosotros podemos aportar un conocimiento nuevo aparte del que ya se nos está dando, eso sería verdaderamente fenomenal como una contribución de nuestro trabajo académico a la disciplina que estamos desarrollando. Y en cuanto a estos lineamientos metodológicos, un trabajo académico siempre debe mostrar referencias, es decir, todas las fuentes que nosotros consultamos, todas las fuentes de donde nosotros obtuvimos información para desarrollar nuestro trabajo. Y finalmente, un apartado de anexos. Este apartado de anexos es opcional. Realmente no tiene que estar por fuerza dentro de nuestro trabajo, pero sí es considerado necesario de pronto integrar estos anexos porque es información adicional, es información complementaria que a nosotros nos podría ayudar a comprender mejor el desarrollo de nuestro trabajo. Bien. Un detalle que considero importante, la portada no cuenta dentro de la extensión real de nuestro trabajo, es simplemente datos de identificación. Bien, ¿qué vamos a incluir en cada uno de estos trabajos? Bueno, en la portada lo realmente importante y lo principal será el título del trabajo, es cómo se llama mi trabajo y el título del autor, en este caso del alumno que lo está desarrollando. Bien, hay trabajos académicos que realiza una persona eh, a título particular. Quiero decir, un investigador por cuenta propia, un autor por cuenta propia realiza un trabajo académico sobre algún tema y en este caso el título y el autor pues resultan ser datos de suma importancia. Pero si nosotros estamos desarrollando un trabajo académico para cumplir con alguna asignatura de nuestra escuela, del lugar en donde nosotros estamos estudiando, tendremos que incluir algunos datos adicionales, como por ejemplo el nombre de la escuela en donde yo estoy estudiando, el plantel en caso de que sean varios planteles, la materia, la asignatura para la que yo estoy desarrollando el trabajo, el asesor de este trabajo de investigación, que en este caso podría ser el profesor con el que estoy desarrollando este trabajo, y la fecha de entrega. Estos datos que están marcados en color negro son de alguna manera adicionales, pero que me ayudan perfectamente a identificar mi trabajo, a saber
a qué institución pertenece, a qué plantel, de qué materia, quién me asesoró, cuándo lo voy a entregar. Es para tener un registro del trabajo que estoy realizando, pero los elementos realmente importantes, los que no me deben faltar, son estos dos que están marcados en rojo, mi título y el autor. Bien. Ahora, respecto a la introducción, vamos a pensar que nosotros estamos desarrollando un trabajo que se llama Géneros periodísticos dominantes en el periodismo electrónico. Sabemos que los géneros periodísticos vienen de hace mucho tiempo, que tradicionalmente se muestran en el periodismo impreso, ¿sí? En los medios impresos. Pero ahora con el auge de las nuevas tecnologías y con esta tendencia que tienen los medios a hacer publicaciones electrónicas, bueno, vamos a ver cuáles son esos géneros. A mí me interesa conocer cuáles son los géneros predominantes dentro de este nuevo periodismo electrónico. Si es la nota informativa, si son los géneros de opinión, si son las columnas, las editoriales, no lo sé. Sería cuestión de revisar todos estos géneros periodísticos para saber cuáles son los que están predominando. Y eso es lo que a mí me interesa saber y es lo que pretendo investigar. Entonces, a partir de esto, lo que tengo que hacer es plantear y describir mi problema, es decir, sobre qué voy a hablar. Bueno, y aquí, en esta introducción, yo le voy a dar a mi lector todos esos elementos que él debe de conocer para saber de qué voy a hablar, sobre qué va a tratar mi tema. Y hago una descripción, ¿sale? Esta descripción puede ser acompañada también de una justificación. Es decir, yo le puedo decir a mi lector, ¿por qué voy a hablar sobre eso? ¿Por qué considero importante hablar sobre estos géneros periodísticos dominantes en el periodismo electrónico? Y también, a manera complementaria, puedo incluir mi metodología, es decir, cómo voy a obtener mis resultados. Tal vez voy a hacer encuestas, tal vez voy a hacer cuestionarios y le voy a preguntar a los lectores de periódicos cuáles son esos géneros periodísticos que ha identificado como predominantes, ¿sí? Es decir, ¿cómo es que yo voy a obtener esos resultados? ¿Cuáles van a ser los pasos que yo voy a seguir para obtener los resultados que estoy presentando o que voy a presentar? Bien, nuevamente, como en el caso anterior, la parte marcada en roja, planteamiento y descripción del problema, será la parte fundamental de mi introducción y la que no puede faltar en mi trabajo. La justificación y la metodología ya son eh, secciones un poco más avanzadas que regularmente no incluimos en un trabajo académico convencional, en un trabajo académico de escuela regular, digámoslo así. Estos apartados, justificación y metodología, los incluimos en trabajos mucho más formales, en trabajos que ya van enfocados hacia la obtención de un grado, hacia una tesis, hacia una tesina, en fin, trabajos ya de un rigor académico y de un rigor científico mayor, pero que esta parte de la introducción en un trabajo regular, pues con que nosotros incluyamos el planteamiento y la descripción del problema, creo que sería suficiente para acreditar la asignatura. Desde luego que si el profesor me pide que incluya una justificación, una metodología, pues se tendrá que hacerlo porque son partes, repito, que están consideradas igualmente dentro de la introducción del trabajo. Ahora, en el cuerpo de mi trabajo, lo que es estructuralmente el desarrollo del trabajo. ¿Qué es lo que yo voy a incluir? Bueno, todos los puntos que voy a abordar durante este trabajo. Si mi tema, repito, es géneros periodísticos dominantes en el periodismo electrónico, pues tendré que desmenuzar ese título y ver todos los posibles elementos que yo puedo describir o sobre los que yo voy a hablar. En este caso, yo podría hablar sobre el periodismo impreso. ¿Por qué? Pues porque representa los antecedentes del periodismo electrónico y es en donde tradicionalmente se muestran los géneros periodísticos. Puedo hablar sobre estos géneros periodísticos que al final de cuentas son mi objeto de estudio. Mi trabajo va a estar centrado en los géneros periodísticos, así que de manera obligada tengo que hablar sobre ellos.
Y finalmente puedo hablar sobre el periodismo electrónico. ¿Por qué? Bueno, pues porque es ahí en donde yo quiero medir la presencia de esos géneros periodísticos. Es en el periodismo electrónico en donde yo quiero determinar cuáles son los géneros periodísticos más presentes. Entonces, también por fuerza tendré que manejar este apartado de periodismo electrónico. Una recomendación. eh, Cuando hago mi cuerpo de trabajo, cuando hago el desarrollo, regularmente nunca voy a marcar ese apartado como desarrollo o como cuerpo, sino que simplemente voy a poner los títulos de los capítulos que yo estoy manejando. O sea, dentro del desarrollo jamás voy a poner un título que se llame desarrollo. Voy a poner directamente el periodismo impreso. Y ahí, en ese apartadito de el periodismo impreso, es en donde yo voy a comenzar a describir todos los antecedentes, ¿vale? Todos los antecedentes y toda la información que yo necesite darle a conocer a mi lector sobre el periodismo impreso. En otro capítulo o en otro apartado que se llame géneros periodísticos, voy a hablar ya como tal de mi objeto de estudio. Y en el tercer apartado, periodismo electrónico, es en donde ya voy a dar las características de este tipo de periodismo. Reitero, estos tres apartados van a formar el cuerpo de mi trabajo de investigación, de mi trabajo académico, van a constituir el desarrollo propiamente dicho de ese trabajo, pero nunca voy a decir en un título, esto es el desarrollo. Es un error común que a veces nosotros, en este afán de decirle al profesor, mire profesor, sí estoy poniendo el desarrollo y ponemos el título desarrollo. Ese es un error que se llega a cometer de manera común, pero que no debemos hacerlo. Yo les pediré, por favor, que cuando hagan un trabajo de investigación o un trabajo académico, nunca pongan un apartado que se llame desarrollo, sino que simplemente se vayan directo a los títulos de los temas que van a presentar. ¿De acuerdo? Y ahora, un desarrollo, un cuerpo de trabajo nunca puede tener un solo capítulo. Vaya, no puedo hablar de mi problema desde un solo punto de vista. No puedo poner como tal el título géneros periodísticos dominantes en el periodismo electrónico. No puedo hacerlo. Tengo que desmenuzarlo. Tengo que sacar las distintas partes para poder abordarlo de una manera correcta y que la información se encuentre perfectamente distribuida. Bien, y ahora, finalmente, mis conclusiones. Y en estas conclusiones, yo lo que voy a integrar serán mis consideraciones finales, mis opiniones, posturas, mis aportes. ¿Qué es lo que a mí me dejó? ¿Qué fue lo que yo obtuve después de investigar el tema de los géneros periodísticos dominantes? Bueno, yo obtuve que los géneros periodísticos dominantes son la nota periodística y la crónica, por decir un ejemplo. Bueno, esto lo tendré que anotar aquí en mis consideraciones finales. ¿Cuál puede ser mi opinión? Bueno, mi opinión podría ser que se está quedando fuera de este periodismo electrónico la columna o la editorial o la nota política. Igual, repito, esto es solamente a manera de ejemplo. ¿Cuál sería mi postura? Bueno, mi postura podría ser que sería bueno que el periodismo electrónico integrara también estos otros géneros que se están quedando fuera. Y esto estaría ya constituyendo mis aportes, o sea, ¿qué es lo que yo le estoy dando de más a mi lector? ¿Qué es lo que yo como estudiante o como investigador estoy aportando como un conocimiento nuevo al tema que desarrollé? No solamente se trata de presentar el tema, sino que también pues yo puedo dar mis propios aportes, puedo dar mis propios puntos de vista y compartirlos con el lector para hacerles saber que yo también estoy contribuyendo con el desarrollo del conocimiento científico sobre este tema que estoy desarrollando.
¿Qué es lo que sigue? Bueno, el apartado de referencias. Este apartado de referencias ya no forma parte propiamente dicho del trabajo académico, simplemente es un listado de todas las fuentes que nosotros consultamos para la elaboración de nuestro trabajo, pero su importancia radica en que ahí es donde nosotros le vamos a dar a conocer a nuestro lector cuáles fueron esas fuentes de conocimiento y de información que nosotros utilizamos. Es decir, es como decirle a nuestro lector que nosotros no estamos hablando a título personal, que no inventamos la información, sino que es información que ya ha sido investigada, que ya ha sido comprobada por otros autores y que se encuentra publicada en libros, periódicos, revistas, páginas web especializadas, enciclopedias, en fin, en una serie de documentos que ya pasaron por filtros de veracidad, que ya son aceptados por la comunidad científica, por la comunidad académica, y que no son simplemente datos que yo estoy tomando de algún lugar desconocido o que los puse porque a mí se me ocurrieron, sino que es información comprobada y que por lo tanto es información válida. Bien, ahora, ahí es en donde nosotros vamos a colocar toda esa información y todos esos datos que en algún momento determinado el lector puede consultar y puede verificar para darse cuenta de que nuestro trabajo realmente sí se hizo con ese rigor científico del que hablábamos al inicio. Y viene ahora nuestra sección de anexos, que como decíamos, esa sección puede estar o no estar. Es una sección opcional, pero que sin embargo también le va a dar cierta validez a nuestro trabajo, porque ahí voy a concentrar, por ejemplo, tablas de información, voy a concentrar gráficas que yo llegué a retomar para el desarrollo de mi trabajo. Si levanté encuestas, si hice cuestionarios, bueno, ahí puedo incluir una muestra de esas encuestas o de esos cuestionarios o de esas entrevistas que yo utilicé para obtener mi información. Puedo presentar imágenes que obtuve durante el proceso, fotografías, en fin, todos aquellos datos que aún sin ser parte del trabajo, a mí me sirvieron para desarrollar el trabajo. Y eso también le va a dar certeza a mi lector de que estoy haciendo mi trabajo de una manera adecuada y que estoy siguiendo ese rigor científico. ¿Vale? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ya lo sabemos, hay que poner a prueba lo aprendido. Para esto, vamos a realizar un trabajo académico sobre un tema libre, el tema que ustedes elijan, en donde vamos a incluir todas estas partes que nosotros revisamos, desde la portada hasta los anexos. Vamos a incluir todas estas partes que nosotros ya estuvimos revisando. Vamos a realizar citas de acuerdo al estilo APA y vamos a hacer nuestras referencias igualmente de acuerdo al estilo APA, que es un estilo que tiene mucha validez dentro de la comunidad académica, es un estilo muy aceptado por la comunidad científica y que prácticamente se nos está solicitando en prácticamente todos los trabajos académicos y científicos que nosotros realicemos, desde un simple trabajo académico para cumplir con alguna asignatura hasta una tesis de licenciatura, maestría, doctorado, se utiliza este estilo APA, que bueno, ya tenemos información al respecto en otras fuentes. Bien, pues espero que esta sesión les haya gustado, pero como siempre, sobre todo, espero que les sirva para la realización de sus actividades. Por mi parte es todo en esta ocasión y nos vemos en la siguiente. Pásenla bien.